Ha concluido el proceso electoral en primera vuelta para elegir al presidente, vicepresidente, congresistas y representantes al Parlamento andino. Los resultados, casi al 99% de las actas escrutadas, señalan que el Perú votó mayoritariamente por Fuerza Popular de los Fujimori, seguido por Peruanos por el Cambio y luego Verónica Mendoza. Estos dos últimos, Pedro Pablo Kuczynski y el Frente Amplio, disputaron muy cercanamente la segunda ubicación que da derecho a disputar en segunda vuelta con Keiko Fujimori. Flash electoral. 28, 26, 23, 20, 15 segundos, 14, 10 segundos, 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Flash. 37.8% Keiko Fujimori. 20.9% Pedro Pablo Kuczynski. Verónica Mendoza 20.3% y absoluto empate técnico. Esto está muy cerquita, no se puede definir quién obtiene el segundo lugar, aunque es clara la diferencia entre el primero y cualquiera de los dos, que sería segundo. Al momento actual 20.9 Pedro Pablo Kuczynski, 20.3 Verónica Mendoza. 37.8 Keiko Fujimori va a la segunda vuelta. Lo que todavía no queda muy claro es quién la acompañará en esta segunda vuelta. Fíjense ustedes, la diferencia es simplemente de décimas y esta es una boca de urna que tiene un más menos 3 de margen de error, ¿no? Keiko Fujimori del partido Fuerza Popular lidera el proceso electoral en Perú con un 39.2% de los votos. Le sigue Pedro Pablo Kuczynski de Peruanos por el Cambio con 24.3% de las papeletas. Estos resultados suponen que habrá una segunda vuelta electoral. Las siguientes ubicaciones la tendría Alfredo Barnechea, que cayó en las últimas semanas por graves errores de campaña. Luego, salvado por la campana, el jurado mantuvo el 5% de votos para salvar la valla a Alianza Popular del Partido Aprista y el PPC, que llevaron a Alan García a una primera contundente derrota electoral. Todos los demás partidos perdieron su inscripción como partido político. A nivel nacional, boca de urna, repetimos, Keiko Fujimori 37.8%, Pedro Pablo Kuczynski 20.9%, muy cerquita Verónica Mendoza 20.3%, Alfredo Barnechea obtuvo 7.6%. Continúa la lista. Alan García obtiene 5.8%. Gregorio Santos 3.8%, creció mucho al final. Alejandro Toledo 1.4%. Y los demás candidatos obtienen en conjunto 2.4%. Desde un punto de vista político ha sido un proceso complejo y controvertido por la tacha o eliminación de algunos candidatos. Empezaron 19 candidatos a la presidencia, quedan 10 y 2 de ellos han sido eliminados por una interpretación de la ley, una ley desactualizada, una ley mal conceptualizada, una ley que los políticos no han diseñado y no han ejecutado correctamente. Por otra parte, las autoridades electorales han hecho un buen trabajo, son profesionales, son gente con mucho oficio y muy responsables. Y es que entre el 13 de octubre y el 21 de diciembre de 2015, 19 agrupaciones políticas inscribieron dentro del marco oficial a sus candidatos. A lo largo de estos meses, Perú Libertario, Perú Patria Segura, el Partido Humanista, Solidaridad Nacional, Perú Nación y Siempre Unidos retiraron sus candidaturas. Después, el máximo órgano electoral de este país andino, el Jurado Nacional Electoral, descartó 2 candidaturas. Una plancha presidencial más optó por no continuar en la contienda. Pero la nota que más ha llamado la atención es que el Congreso estará dominado absolutamente por el fujimorismo, algo que no había ocurrido en los últimos 15 años. Ningún partido había logrado solo una mayoría absoluta. Había la necesidad de concertar con otras organizaciones políticas. Ahora, con el viejo fujimorismo, el partido de Keiko no requiere de alianzas para aprobar leyes, normas orgánicas e inclusive censurar ministerios o inclusive rechazar gabinetes ministeriales. Todo el poder para el fujimorismo. Con tan solo 19 años, Keiko Fujimori tuvo que cumplir diversas actividades a nivel nacional.
También apoyó públicamente las campañas electorales de su padre en 1995 y el 2000. Tras la difusión del primer Vladivideo en septiembre del 2000 y el anuncio del adelanto de elecciones, a Keiko Fujimori se le vio junto a su padre. En cambio, permaneció en el Perú cuando, en medio del escándalo político, Alberto Fujimori viajó a Brunei y luego a Japón, donde renunció a la presidencia. Keiko tuvo que dejar el cargo de primera dama y abandonar Palacio de Gobierno. La ahora candidata reanudó sus estudios en Estados Unidos, donde conoció a Mark Villanella, con quien contrajo matrimonio y tiene 2 hijas, Kiara Sofía, nacida en 2007, y Kaori Marcela, de 6 años. Tras retornar al Perú, asumió el liderazgo del grupo fujimorista y en 2006 fue elegida congresista. En 2009 creó el partido Fuerza 2011 y postula a la presidencia, pero en la segunda vuelta fue derrotada por Ollanta Humala. Que de acuerdo a los resultados oficiales de la OMPE, dan como ganador al señor Ollanta Humala. Tras cambiar el nombre de su agrupación a Fuerza Popular, Keiko Fujimori vuelve a presentarse a la presidencia. Según muchos, este poder absoluto llevaría a los electores a repensar su voto en la segunda vuelta o simplemente a brindarle todo el poder al fujimorismo. Entonces, toda la oposición pasaría del Congreso a las calles, situación que generaría condiciones para una convulsión social, una situación particularmente delicada. Los siguientes días y semanas serán particularmente interesantes en el tema electoral, pero la historia de Keiko en Lima y el norte del país no fue la misma en el sur, donde Verónica Mendoza y el Frente Amplio alcanzaron la primera mayoría. El pueblo postergado, abandonado, como reconoció el propio Kuczynski, votó por una opción diferente. El Frente Amplio tiene congresistas provenientes del sur del Perú, particularmente Ayacucho, y contra todo pronóstico, Ayacucho se convirtió en el principal bastión de la nueva emergencia de la izquierda en el Perú. Alcanzó la mayor votación presidencial, superior al 50%, y la mayor votación congresal. 2 candidatos del Frente Amplio serán congresistas por Ayacucho y un congresista por Fuerza Popular de Keiko. Morales, Pariona y Joaquín Dipas serán los próximos congresistas ayacuchanos. Pero ¿cuál fue la suerte de los 30 candidatos al Congreso por Ayacucho? Al final de la jornada electoral, Dipas alcanzó la primera votación con más de 17,000 votos, seguido de Humberto Morales con 14,685, Ruth Yaulis con 12,115, Tania Pariona con 10,296, Alberto Tincopa con 10,167, Ernesto Molina con 7,481 votos. La millonaria campaña de Rofilio Neira solo le permitió alcanzar 3,765 votos. La dinámica Paola Capcha solo alcanzó 1,826 votos. Boris Paz alcanzó 2,140 votos, pero fue superado por Ernesto Valdés, que alcanzó 4,183 votos. Quien alcanzó la menor votación fue el número 3 del partido Orden, que alcanza 6 votos. Un caso aparte merecen Rofilio Neira y Paola Capcha, quienes participaron en las pasadas elecciones al Congreso. Rofilio Neira, que fue elegido congresista, alcanzó 33,914 y ahora 3,765, vale decir 10 veces menos votación. Paola Capcha había alcanzado 561 votos y ahora alcanza 1,826, más o menos 3 veces más. Proceso electoral que en el caso ayacuchano parece inscribirse de otra manera. Jóvenes pertenecientes a organizaciones de jóvenes, mujeres, alcanzan sus apreciaciones sobre el proceso que concluye en primera vuelta. Creo que nunca se deja de aprender. Realmente para mí no estoy de acuerdo con los candidatos que ahora están para la presidencia y uno se sorprende de ver esa realidad nacional, ¿no? Pero a la vez me siento orgullosa de ser ayacuchana porque Ayacucho se hizo sentir que quería un voto distinto, que quería a una gobernante con propuestas muy distintas y que le dijo no al fujimorismo. No esperaba estas respuestas, ¿no? Por ejemplo, estamos ahora a un nivel que los jóvenes
han crecido, ya tienen su voto, se puede decir, y no son conscientes, o sea, les falta historia, les falta conocimiento, les falta, digamos, referencias de alguien quien les pueda explicar qué pasó en la historia peruana, ¿no? Es lamentable tener este tipo de resultados, tener como primera propuesta o con las estadísticas más altas de votación a la hija de un expresidente, bueno, el más corrupto de Latinoamérica, catalogado como un autoritario, tirano, violador de derechos humanos, y que la población sigue eligiendo a parte de su familia, ¿no? Porque en realidad toda su familia ha sido parte de esa gran corrupción, parte de esos malos manejos que ha conducido a nuestro país. Ayacucho demuestra con un voto contundente del 51.3% según el periódico Perú 21, que respalda a una candidata nueva y a una candidata que realmente sepa el sentir del pueblo, que conozca a las familias, infancias, adolescencia, adicciones, adultos mayores, a estas poblaciones vulnerables que no son representadas por los dos candidatos actuales que vamos a tener, en este caso la señora Keiko Fujimori y también el señor Pedro Pablo Kuczynski.